Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Permanecía inmóvil en la vieja y agrietada silla de cuero de mi diminuta oficina en las afueras de Monterrey, Nuevo León. La parpadeante luz de neón sobre mi cabeza zumbaba débilmente, como si estuviera a punto de morir, arrojando un brillo enfermizo sobre el escritorio sepultado en papeles. Ya no eran documentos. Eran sentencias de muerte. Notificaciones de ejecución hipotecaria en rojo brillante del banco, demandas de proveedores apiladas como lápidas, lo peor de todo, las cartas de renuncia, una tras otra, de los mismos compañeros de equipo que me habían ayudado a construir esta empresa durante los últimos 8 años. Mi nombre es Javier Larios, 34 años, propietario de una empresa de software de gestión de la construcción que ahora solo existe de nombre. Miraba el mar de números negativos en la pantalla de mi portátil y escuchaba la lluvia martillear la ventana como clavos en un ataúd. 8 años. 8 años de sudor y lágrimas vertidos en este sueño de mi vida. Ahora se estaba muriendo. Clientes de toda la vida rescindieron contratos de repente. Los empleados se marchaban porque no se les pagaba. Lo intenté todo. Los bancos me negaron nuevos préstamos. Vender mi querida camioneta solo cubrió la nómina del mes pasado. Hipotecar el apartamento donde vivía todavía no era suficiente. Supliqué prórrogas, incluso incliné la cabeza ante antiguos clientes. No se abrió ni una sola puerta, solo portazos fríos en mi cara. Agarré la última notificación de ejecución hipotecaria con tanta fuerza que el papel se arrugó en mi puño. Me temblaban los dedos. Mi mente daba vueltas. Y entonces, en un último y desesperado destello de esperanza, pensé en mis padres, Mauricio Larios y Marina Larios. Las personas que me dieron la vida, me criaron, pero que nunca me amaron de verdad. Mi padre, Mauricio, de 63 años, propietario de una conocida empresa de materiales de construcción en Nuevo León. Rico, respetado en el mundo inmobiliario. Casa grande, coches de lujo, contactos por todas partes. Un solo gesto de su cabeza, un préstamo a corto plazo de unos cuantos millones de pesos, y podría volver a respirar. Mi madre, Marina, de 60 años, siempre impecablemente vestida, con el pelo perfectamente peinado y mucho maquillaje. Prefería presumir de los hijos de otras personas que sentirse orgullosa del suyo. Sabía que eran fríos. Sabía que eran despiadadamente prácticos. Pero aún así, eran mis padres, ¿no? La sangre tira más que la tierra. Me dije eso mientras conducía mi destartalado coche de reemplazo al supermercado y elegía la cesta de frutas más cara. Uvas brillantes, cerezas de un rojo intenso, mangos fragantes envueltos en celofán reluciente. Me paré frente al espejo de la tienda, me arreglé la corbata, me alisé el pelo y le susurré a mi reflejo, solo humíllate un poco. Te ayudarán. Su casa estaba en el barrio más rico de la ciudad. Una mansión blanca de estilo europeo, altas puertas de hierro, jardines bien cuidados. Toqué el timbre, con el corazón desbocado. La doncella abrió la puerta y me miró con una leve sorpresa. Claramente, había pasado mucho tiempo. Mi madre salió a la puerta, con los labios rojos curvándose en una sonrisa rígida. Oh, Javier, no te hemos visto en años. Mi padre estaba repantigado en el sofá de la sala, con los ojos pegados a las noticias financieras, el mando a distancia en la mano, sin siquiera levantar la vista cuando entré. Coloqué suavemente la cesta de frutas sobre la mesa de centro de cristal. Hizo el más leve tintineo. Papá lanzó una mirada irritada como si ese pequeño sonido lo hubiera molestado. Forcé una sonrisa incómoda. Os he traído esto. Lo mejor que tenían. Mamá echó un vistazo a la cesta, frunció ligeramente el ceño como si no fuera nada especial, luego ajustó el camino de mesa y limpió una huella dactilar invisible del cristal. Su forma habitual de mostrar descontento sin decirlo abiertamente. Sirvieron la cena. Bistecs chisporroteantes, fragante salsa de pimienta, vino tinto brillando en copas de cristal. Comían despacio, con elegancia. Apenas podía tragar. Mi corazón se aceleraba. Esperé hasta el postre antes de atreverme a hablar, con la voz suave y temblorosa. Mamá, papá, hay algo que necesito deciros.
Mi empresa está en problemas muy serios. Se lo conté todo. Clientes que se retiraban, socios que me traicionaban, flujo de caja agotado, la quiebra a solo unas semanas de distancia. No podía mirarlos a los ojos. Solo miraba mi plato de tarta. El silencio era escalofriante. Entonces mi padre soltó una risa seca y burlona que me atravesó el pecho. ¿Problemas? ¿Qué has logrado exactamente que valga la pena llamar problemas? Dejó el cuchillo y el tenedor con un chasquido agudo, con los ojos helados. Te lo dije hace años, deja de soñar con esas tonterías de software. Métete en la construcción como yo. Ese es el único camino seguro. Y mírate ahora, hundido y corriendo a casa a llorarle a mamá y papá. Mi madre intervino, con la voz estridente como siempre. Los hijos de otras personas fundan empresas a los 25 y ganan millones. Tú tienes 34 y has llevado la tuya a la ruina. Me avergüenzo delante de mis amigos, Javier. Intenté explicar, con la voz quebrada, he hecho todo lo que he podido. Solo necesito un préstamo a corto plazo. Lo devolveré tan pronto como. ¿Devolverlo? Estalló papá riendo, golpeando la mesa. ¿Crees que imprimo dinero? No voy a tirar dinero en tu agujero negro. Solo la incompetencia deja que una empresa se estrelle tan mal. Mamá asintió, mirando la cesta de frutas como si fuera basura. Hijo, ya eres mayor. Asume tu responsabilidad. No arrastres a toda la familia a tu desastre. Y he oído que todavía les debes el sueldo a tus empleados. ¡Qué vergonzoso! Caí de rodillas, literalmente, allí mismo en su elegante comedor, con las lágrimas corriendo. Papá, mamá, lo siento. Solo necesito una última oportunidad. Mi padre se levantó y señaló la puerta. ¿Fue? No tengo un fracasado por hijo. Luego agarró la cesta de frutas que había elegido con tanto cuidado, la volcó, cerezas, uvas y manzanas rodaron y se esparcieron por el frío suelo de mármol con un estrépito repugnante que martilleó en mi cráneo. Sal de mi casa antes de que llame a seguridad, gruñó, con el rostro enrojecido por la ira. Me levanté sobre piernas temblorosas y salí. Seguía lloviendo a cántaros. No tenía paraguas. El agua de la lluvia se mezclaba con las lágrimas en mi cara. Conduje a casa a través de la noche oscura, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sentía el corazón aplastado en el puño de alguien. Mi última esperanza se había desvanecido. Las personas que deberían haber sido mi salvavidas más fuerte acababan de empujarme ellos mismos por el precipicio. Regresé al apartamento. En el momento en que abrí la puerta, el familiar olor a humedad se precipitó, el aroma de un lugar que había perdido hacía mucho tiempo cualquier rastro de calidez. No encendí la luz. La oscuridad se tragó la habitación, reflejando perfectamente el peso que aplastaba mi pecho. Me deslicé por la pared y me senté en el suelo frío, con la espalda contra la pintura desconchada, la cabeza inclinada entre las rodillas. Ya no podía ni llorar. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. El silencio era tan completo que podía oír los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Entonces, por un viejo hábito de la infancia, mis ojos se desviaron hacia la pequeña estantería junto a la ventana. Allí, entre polvorientos manuales técnicos y algunas fotografías desvaídas, había un pequeño marco de nogal, con el acabado desgastado y plateado por el tiempo. Lo alcancé en la oscuridad, con los dedos temblorosos al rozar el cristal cubierto de polvo. En la foto, 3 personas sonreían a la cámara, yo, con 8 años, el pelo corto, con una amplia sonrisa que mostraba el ridículo hueco donde acababan de caérseme los 2 dientes de delante. A mi izquierda, el abuelo Lorenzo Larios, con el pelo plateado reluciente, los ojos entornados por la risa, su brazo sujetándome los hombros como si temiera que saliera volando. A mi derecha, el tío Bernardo del Valle, el hombre grande de sonrisa amable, haciendo una señal de victoria como si acabara de ganar la final de fútbol. Solo con mirar esa foto, un cielo entero de recuerdos se me vino encima, con tanta fuerza que tuve que agarrarme a la pared para no derrumbarme. Me vi de nuevo como un niño pequeño, corriendo descalzo por la vieja casa del abuelo en las afueras de la ciudad, el patio trasero rebosante de verduras verdes, el pequeño cobertizo de carpintería que él llamaba en broma el laboratorio del hombre de verdad. Mis padres nunca estuvieron realmente presentes en ninguno de esos cálidos recuerdos.
Siempre estaban ocupados, reuniones, clientes, presumiendo de su imperio de materiales de construcción en constante crecimiento. Las raras veces que volvían a casa, todo lo que oía eran comentarios fríos. Javier sacó un 9 en matemáticas. Eso es la media. Los hijos de los demás sacan 10 perfectos. Solo ganaste el concurso estatal de programación. Esos premios infantiles son inútiles. Deja de soñar despierto y estudia construcción como tu padre. Esa es la única carrera fiable. El software es demasiado inestable. Aprendí pronto que ningún logro era suficiente para que se sintieran orgullosos. También aprendí que si quería elogios, si quería abrazos, nunca debía esperarlos. Me vendaba mis propias rodillas raspadas, me cocinaba mis propias comidas cuando tenía hambre, aprendí a programar por mi cuenta en el antiguo ordenador que me regaló el abuelo. El abuelo Lorenzo era mi cielo entero, la única luz en esa fría infancia. Era un veterano que había combatido en el extranjero, se jubiló antes de tiempo por una herida en la pierna que le obligaba a caminar con un bastón. Pero ese bastón nunca lo detuvo. Siempre llevaba la misma camiseta descolorida y vaqueros gastados en las rodillas, con olor a virutas de pino y tabaco de pipa. Me enseñó a clavar un clavo recto, a pescar en el estanque detrás de la casa y a mantener un corazón cálido incluso cuando el mundo exterior era duro e implacable. Y a menudo me llevaba a casa del tío Bernardo del Valle. Bernardo era un hombre gigante con una voz como un trueno de verano y una sonrisa que derretía el hielo. Su casa ya era impresionante en aquel entonces, pero aún así preparaba su propio té de hierbas y horneaba galletas de chocolate para mí con sus propias manos. Decía, eres el nieto de mi mejor amigo, así que también eres mi nieto. Los dos ancianos se sentaban y me contaban historias de la guerra. Cómo compartieron una trinchera en la jungla. Cómo el abuelo arriesgó su vida bajo el fuego para arrastrar a un Bernardo gravemente herido a un lugar seguro. Bernardo siempre decía, tu abuelo me salvó la vida y nunca pidió nada a cambio. Por eso no es solo mi amigo, es mi hermano. Crecí rodeado de virutas de madera arremolinadas, el alegre sonido de los martillos. Tardes enteras sentado con las piernas cruzadas en el suelo de Bernardo, con pegamento en los dedos, construyendo maquetas de barcos y aviones. El tío Bernardo me enseñó, hagas lo que hagas, hazlo bien, aunque solo sea una silla diminuta. Nunca olvidaré el día que rompí la hélice de un avión a escala y rompí a llorar, aterrorizado de que me regañaran. Bernardo solo sonrió, me alborotó el pelo y dijo, ¿roto? Pues lo hacemos de nuevo, hijo. Un hombre de verdad no es el que nunca fracasa. Es el que vuelve a empezar una segunda vez, una tercera, hasta que funciona. El tiempo pasó. Todo el mundo se ocupó a su manera. Veía al tío Bernardo cada vez menos. Las visitas al taller se hicieron raras. Las largas charlas con el abuelo se volvieron irregulares. Pero cada vez que Bernardo aparecía, su sonrisa y su calidez eran exactamente las mismas de siempre. Su amistad nunca cambió, ni un poco. Para ellos, el dinero y el estatus no significaban nada en comparación con el vínculo forjado en momentos de vida o muerte. Eran verdaderamente una familia. Esos años fueron la única calidez en mi infancia, por lo demás fría. Luego murió el abuelo. Cáncer de pulmón. Se fue en 3 meses. Antes de cerrar los ojos por última vez, me agarró la mano con una fuerza sorprendente y dijo con voz ronca, Javier, si un día caes en el pozo más profundo sin salida, ve a buscar al tío Bernardo. Él no te dará la espalda. Confío en él más que en mi propia vida, así que confío en que te tratará como a su propio hijo. Asentí entre sollozos, pero era joven. Me creía invencible. Creía que nunca necesitaría la ayuda de nadie. La vida me arrastró. Universidad, startup, presión de la empresa, plazos, noches en vela. Las visitas al tío Bernardo disminuyeron. Las tarjetas de Navidad se hicieron escasas. Las llamadas de cumpleaños cesaron. La última vez que hablamos fue hace casi 10 años. Me decía a mí mismo, lo visitaré cuando las cosas se calmen. Pero las cosas nunca se calmaron. Y ahora estaba aquí, en el fondo de ese pozo. Apreté el marco de la foto contra mi pecho, abrazándolo como a un ser querido moribundo. Las lágrimas volvieron a caer, esta vez no por la humillación, sino por el recuerdo. Los cálidos abrazos del abuelo, el olor a pino,
la voz del tío Bernardo diciendo, hazlo de nuevo. Busqué en un viejo cajón, con los dedos temblando en la oscuridad. Papeles, facturas, recuerdos enterrados bajo el polvo. Finalmente, la encontré. Una tarjeta de visita amarillenta por los bordes, pero con las letras aún claras, Bernardo del Valle, presidente y fundador, Grupo del Valle, inversión en infraestructura inmobiliaria. Debajo, con la temblorosa caligrafía de bolígrafo azul del abuelo, el número de teléfono que había escrito con tanto amor y esperanza. Pasé el pulgar por la tarjeta una y otra vez, aterrorizado de que desapareciera. Las últimas palabras del abuelo resonaban en mi cabeza. Él no te dará la espalda. No me atrevía a tener demasiadas esperanzas. 10 años de silencio. ¿Siquiera se acordaría de mí? Un extraño fracasado apareciendo como un mendigo. Pero no tenía nada que perder. No pedía dinero. Solo quería un consejo del hombre en quien mi abuelo confiaba más que en su propia sangre. Dejé la tarjeta sobre la mesa y la miré durante mucho tiempo en la oscuridad. Afuera, seguía lloviendo, el viento silbaba a través de la ventana rota. Sin embargo, por primera vez en semanas, una pequeña chispa parpadeó en mi pecho. No una gran esperanza, solo una frágil calidez. Quizás una puerta no se había cerrado de golpe todavía. Quizás todavía había una persona en este mundo que nunca me había dado la espalda. Cerré los ojos, apoyé la frente en el viejo marco y susurré, abuelo, lo intentaré. Llamaré al tío Bernardo. Y si él también me rechaza, al menos habré cumplido mi promesa hasta el final. Me senté allí hasta casi el amanecer, agarrando la fotografía y la tarjeta de visita, aferrándome al último trozo de calidez que mi infancia nunca me había abandonado por completo. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. Solo cuando la primera luz pálida del amanecer se coló por las cortinas rotas y cayó sobre el suelo frío, salí de mi ensimismamiento y me di cuenta de que la noche había pasado. Tenía todo el cuerpo entumecido por haber estado demasiado tiempo en la misma posición. Me obligué a levantarme, respiré hondo, cogí el teléfono y marqué. Cada tono se sentía como una cuchilla cortando mi corazón. Un tono, 2, 3. Cerré los ojos, preparándome para la voz grabada diciendo que el número ya no estaba en servicio. Pero entonces alguien respondió. Era la voz del tío Bernardo, profunda, cálida, tranquila, exactamente igual que en mis recuerdos de la infancia. ¿Quién me llama? Me atraganté, se me hizo un nudo en la garganta. Tardé una eternidad en pronunciar las palabras. Tío, soy yo, Javier. Javier Larios, el nieto de Lorenzo Larios. Un breve silencio. Luego su voz se quebró de alegría y emoción. Pude oír el temblor. Javier, Dios mío, el pequeño Javier. Pensé que te habías olvidado de tu viejo tío. ¿Cómo estás, hijo? Casi me pongo a llorar allí mismo, al teléfono. Su voz seguía siendo tan cálida como siempre, sin cambios. Sin reproches, sin distancia, solo pura felicidad, como si acabara de encontrar un pedazo de sí mismo que había estado perdido. Después de unos breves saludos, respiré hondo y dije, con la voz temblorosa, tío, estoy en problemas muy graves. Mi empresa está a punto de quebrar. Ya no sé qué hacer. No pido nada, solo necesito tu consejo. No hubo un segundo de vacilación al otro lado. Ven a casa mañana por la mañana. La misma dirección. Te estaré esperando. Colgué y me quedé helado, con el teléfono todavía pegado a la oreja. No podía creer lo que había oído. No hizo preguntas, solo una frase, ven, te estaré esperando. A la mañana siguiente, me puse el único traje que aún me quedaba, con el cuello gastado, me subí a mi viejo coche destartalado y conduje hacia la campiña de Nuevo León. La dirección que me dio estaba en lo profundo de las onduladas colinas verdes. Habían pasado 10 años desde que conduje por esa carretera. El asfalto seguía liso, bosques de pinos se alzaban a ambos lados, el aire era increíblemente limpio. Mi corazón latió con fuerza durante todo el camino. Entonces aparecieron las enormes puertas de hierro, y casi freno en seco. La casa del tío Bernardo había cambiado hasta ser irreconocible. Ahora era una enorme finca. La arquitectura clásica europea se mezclaba con líneas modernas, un tejado de tejas rojas,
paredes de piedra natural, un lago artificial resplandeciente, jardines perfectamente cuidados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En la entrada, un letrero de latón pulido decía, sede del Grupo del Valle. Aparqué, con las manos y los pies entumecidos. El hombre que una vez se sentó en el suelo conmigo pegando maquetas de aviones era ahora el dueño de un imperio. Un guardia abrió la puerta con una sonrisa educada. El jefe le espera en la casa principal, señor. Entré en un vasto vestíbulo donde mis pasos resonaban. Techos altos, una gigantesca lámpara de araña de cristal, suelos de mármol brillantes como un espejo, el leve aroma a sándalo. Me quedé allí sintiéndome pequeño y fuera de lugar, como un mendigo que hubiera entrado en un palacio. Entonces lo oí, el suave golpeteo de un bastón sobre la madera, un sonido que me desgarró el corazón. El tío Bernardo apareció en lo alto de la gran escalera. Tenía casi 80 años, el pelo blanco como la nieve, la espalda ligeramente encorvada, pero sus ojos seguían siendo agudos y su sonrisa exactamente la misma de siempre. Llevaba una camisa de cuadros azules, pantalones caqui y zapatillas, con el aspecto de cualquier jubilado cuidando su jardín. Javier. Señor, ha pasado demasiado tiempo. Ven aquí, muchacho. Se apoyó en su bastón con una mano y abrió la otra de par en par. Subí corriendo las escaleras y lo abracé. Me dio una fuerte palmada en la espalda, con la voz embargada. ¿Has adelgazado, hijo? Vamos, hablemos. No me llevó a una fría sala de juntas, sino a una acogedora sala de estar. Un fuego crepitaba en el hogar. Los sofás de cuero eran suaves y acogedores. Y sobre la mesa de centro había una tetera de té de hierbas y un plato de galletas de chocolate caseras, con el olor exacto de cuando era niño. Hablamos como si no hubiera pasado el tiempo. Lo que más me sorprendió fue que el tío Bernardo, el hombre que solía hornearme galletas, era ahora conocido como el multimillonario silencioso de Nuevo León, jefe del poderoso Grupo del Valle con jets privados, una finca en expansión y miles de empleados. Sin embargo, frente a mí, seguía siendo el mismo hombre humilde y cálido de siempre. Le conté mi vida después de la muerte del abuelo. Cómo me las había arreglado solo mientras mis padres se centraban en su negocio, cómo había construido mi empresa desde cero. Durante toda la conversación, el tío Bernardo escuchó atentamente cada palabra. Asentía, sin apartar sus ojos de los míos, llenos de nada más que sinceridad. Ni una pizca de juicio, ni un solo ceño fruncido, ni una mirada de lástima, solo el profundo respeto y la comprensión de un hombre que había vivido una vida larga y dura. Cuando terminé, incliné la cabeza, demasiado asustado para mirarlo a los ojos, aterrorizado de ver decepción. Pero él simplemente me puso una mano en el hombro. Mírame, Javier. Levanté la vista. Sus ojos brillaban. Había una nueva intensidad en ellos. No duda, sino reconocimiento. Vio lo que yo había intentado ocultar, la desesperación silenciosa detrás de cada frase. Quizás fue la forma en que mis manos seguían apretándose, la forma en que mi voz se quebró cuando mencioné a mi familia, o los largos silencios cuando me tragaba mis sentimientos. El tío Bernardo apoyó su mano suavemente en mi hombro y dijo en voz baja, Javier, hay algo más que no me has contado todavía, ¿verdad? Esa única frase fue suficiente para que se me encogiera el pecho. Vio a través de mí, más claramente que nadie. Incliné la cabeza, con la garganta amarga como si hubiera tragado arena. Dudé durante mucho tiempo, y finalmente lo dejé salir todo. Le conté sobre la lluvia torrencial de esa noche, sobre la costosa cesta de frutas que había elegido con tanto cuidado y que me arrebataron de las manos y esparcieron por el frío suelo de mármol, sobre las hirientes palabras de mi padre. Solo un fracasado deja que una empresa se hunda así. Sobre mi madre llamándome una carga de vergüenza familiar, sobre la puerta de la mansión blanca cerrándose de golpe detrás de mí como el último clavo en el ataúd de mi última esperanza. Cuando terminé, la habitación cayó en un silencio tan pesado que solo podía oír la leña crepitar en el hogar. El tío Bernardo no dijo nada al principio. Solo soltó un largo y profundo suspiro, como si llevara mi dolor él mismo, luego me dio una suave palmada en la espalda, de la forma en que se consuela a un niño profundamente herido. Ahí está, lo has contado todo. ¿Te sientes más ligero, hijo? Asentí, las lágrimas rodando silenciosamente por mis manos temblorosas. Me sirvió más té de hierbas en la taza, con la voz de nuevo tranquila y firme. Ahora háblame de la empresa en detalle.
No ocultes nada. Y lo hice. Esta vez, le conté realmente todo, sin dejar ningún rincón oscuro sin tocar. Le conté cómo el flujo de caja se había secado por completo el último trimestre. Como nuestro mayor cliente rescindió el contrato con un correo electrónico corto y frío. Como un antiguo socio difundió rumores viciosos que destruyeron nuestra reputación de la noche a la mañana. Como había dormido en la oficina en un saco de dormir delgado. Como vendí mi querida camioneta, hipotequé mi apartamento. Como me había arrodillado ante los bancos suplicando prórrogas. Como los empleados entregaron cartas de renuncia porque no quedaba sueldo para pagarles. Incluso le conté mis propios errores fatales. Expandirme demasiado rápido sin una planificación adecuada, confiar en el antiguo compañero de clase equivocado, no crear un fondo de emergencia. Sin edulcorar, sin excusas. Lo expuse todo como si finalmente estuviera levantando una roca que me había aplastado el pecho durante meses. El tío Bernardo escuchó cada palabra. No interrumpió, no mostró una emoción excesiva. Ocasionalmente, hacía preguntas tan agudas como el bisturí de un cirujano. ¿Cuáles son los costes operativos fijos mensuales exactos en este momento? ¿En qué se basa tu modelo de negocio principal y cuál es el margen bruto real? ¿Cómo ajustaste tu estrategia de crecimiento a 3 años cuando el mercado cambió? Respondí a cada una con honestidad, sorprendido de mi propio coraje repentino. No tenía nada que perder, así que no me quedaba reputación que salvar. Cuando terminé, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Miraba el fuego, con los dedos tamborileando ligeramente el reposabrazos de madera como si estuviera ensamblando cada pieza en su mente. Me senté allí, con el corazón martilleando, esperando el veredicto final. ¿Se negaría, se compadecería de mí, me despediría como lo habían hecho mis padres? Pero solo dijo una frase corta, perfectamente tranquila. Necesito un poco más de tiempo para pensar. Vete a casa. Me pondré en contacto contigo. Me levanté, hice una reverencia y me fui. Con la mente en un torbellino. No tenía idea de si había causado una buena impresión o lo había arruinado todo. Solo sabía que acababa de exponer mis heridas más feas al hombre más respetado que había conocido. 3 días después, sonó el teléfono. Era él. Vuelve mañana por la mañana. Tengo algo que decirte en persona. Apenas dormí, con la cabeza dando vueltas con todos los escenarios posibles. A la mañana siguiente, volví a la finca, más nervioso que la primera vez, con el corazón intentando salirse del pecho a golpes. Caminé por el reluciente vestíbulo de mármol, con la mente acelerada por el miedo a lo que me esperaba, cuando de repente choqué con alguien. Una mujer joven, de unos 27 años, alta, con el pelo largo y negro recogido en una coleta pulcra, vestida con un traje de negocios gris marengo entallado y tacones afilados. Estaba mirando su teléfono. Yo estaba perdido en mis pensamientos, nuestros hombros chocaron con fuerza. Inmediatamente me incliné. Lo siento mucho. No era mi intención. Levantó la vista, con unos ojos azul hielo tan penetrantes que me dejaron helado. Hermosa. Sorprendentemente hermosa, pero de una manera que te hacía ser precavido en lugar de mirar fijamente. Me escaneó de la cabeza a los pies, con los labios apretados, y luego dijo con una voz congelada, «Eres Javier Larios, ¿verdad?» Asentí. Antes de que pudiera hablar, continuó, con una voz cortante como una cuchilla. «Escuché tu conversación con mi abuelo la última vez. Y ahora has vuelto para aferrarte a él, para suplicarle su dinero, ¿verdad?» Me quedé helado, la sangre subiéndome a la cara. Más tarde, supe que era Adriana del Valle, la nieta de Bernardo y directora de estrategia de marketing del Grupo del Valle. Continuó, con un tono duro, pero con una inconfundible protección. Apareces en el momento en que tu empresa se derrumba, ¿no? Igual que todos los demás que han intentado aprovecharse de mi abuelo. Conozco a los de tu tipo. Buenos para hacerse los amables, los lastimeros, inventando historias tristes para sacarle dinero a un anciano. Pero te lo advierto, no tocarás ni un solo peso suyo. No dejaré que lo vuelvan a engañar. La miré a los ojos por un segundo, no dije nada. Ni ira, ni defensa. Simplemente hice una pequeña reverencia y pasé de largo. Oí su brusca inspiración.
Claramente no esperaba ser completamente ignorado, pero no miré hacia atrás. Simplemente seguí caminando hacia el estudio del tío Bernardo. Cuando la puerta se abrió, él estaba sentado allí con la misma sonrisa amable. Javier, siéntate, hijo. Luego deslizó una gruesa carpeta sobre el escritorio hacia mí. Durante los últimos 3 días, he hecho que mi equipo verifique todo lo que me dijiste. Registros financieros, contratos con clientes, informes de impuestos, correos electrónicos internos, todo. Y todo encaja perfectamente. Sin mentiras, sin exageraciones. Hizo una pausa, me miró directamente a los ojos, con voz firme. Te creo. Creo en tu honestidad y en tu lucha. Me senté allí como si me hubieran quitado el aire de la habitación, incapaz de respirar. Voy a ayudarte. Inyectaré capital inmediatamente para cubrir las nóminas y mantener al personal restante. Enviaré un equipo de reestructuración para que trabaje contigo a tiempo completo. Reabriré las puertas con tus antiguos socios. Todavía me respetan. Pero su tono se volvió más serio de lo que nunca le había oído. Hay una condición. Tu empresa se fusionará con el Grupo del Valle. Seguirás dirigiendo la división de software, pero bajo nuestro paraguas. Miré la carpeta, con las manos temblando. Esa empresa era mi hija. 8 años de sangre y alma. La idea de entregarla me desgarraba. Pero con montañas de deudas, proyectos congelados y todas las salidas bloqueadas, sabía que no tenía otra opción. Ante la quiebra total, tuve que aceptar los términos del tío Bernardo, aunque sentía que me arrancaban el corazón. Volví a mirarlo. Él esperaba. Sin presiones, sin prisas. Respiré hondo, con la voz. Yo. Acepto tu condición, tío. Sonrió, se levantó y me dio una fuerte palmada en el hombro. Buen hombre. Empezamos mañana. Al salir del estudio, mis pies apenas tocaban el suelo. Sentí que una puerta se cerraba para siempre detrás de mí. Pero otra puerta, más ancha, más brillante, acababa de abrirse de par en par frente a mí. Cualesquiera que fueran las tormentas y las pruebas desconocidas que se encontraran más allá, esta era mi única oportunidad de vivir, mi única oportunidad de resurgir. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Desde el día en que se firmó el acuerdo de fusión, apenas había salido de mi antigua oficina, ahora rebautizada como Departamento de Desarrollo de Software, Grupo del Valle. Dormía en el sofá de cuero roto, vivía de comida rápida online y me duchaba en el baño de la empresa. Reescribí personalmente cada línea de código obsoleta, optimicé todo el sistema, reescribí la documentación técnica y examiné cada contrato antiguo en busca de lagunas. El equipo de reestructuración que envió el tío Bernardo, 5 especialistas de gran experiencia, me observaban trabajar y negaban con la cabeza. No tienes que castigarte así, Javier. Pero lo hacía. Necesitaba demostrar que me lo merecía. Y los resultados llegaron más rápido de lo que ninguno de nosotros esperaba. En solo 3 meses, mi pequeña empresa, que una vez estuvo al borde del cierre, funcionaba de nuevo con solidez. Antiguos clientes volvieron al oír que el Grupo del Valle nos respaldaba. Exempleados llamaron pidiendo volver. Los acepté a todos, aunque los salarios seguían siendo bajos. Los ingresos se triplicaron. Los beneficios finalmente se volvieron verdes. El tío Bernardo incluso me confió 3 grandes proyectos para el propio Grupo del Valle, software de gestión de construcción inteligente para distritos urbanos de nuevo desarrollo. Esos proyectos superaron todas las expectativas, un 30% de progreso más rápido, un 15% de costes más bajos y elogios de socios internacionales. En solo 6 meses, la división de software bajo mi dirección contribuyó con casi un 8% de crecimiento de los ingresos al conglomerado multimillonario del tío Bernardo. Comencé a visitar la finca del Valle casi semanalmente. A veces para informar, a veces para pedir consejo, a veces solo para sentarme a tomar el té con él. Nuestra conversación se extendía desde temas técnicos hasta la vida, desde la guerra de Vietnam hasta la paternidad. Se rió a carcajadas cuando le conté la primera vez que un empleado me abrazó, llorando porque finalmente le habían pagado a tiempo. Me dio una palmada en el hombro y dijo, «Lo estás haciendo muy bien, hijo». Pero no todos en la familia del Valle estaban contentos con mi presencia. Carlos del Valle,
de 56 años, hijo biológico del tío Bernardo y actual director general de la corporación, había empezado a mirarme con una mirada fría y hostil. Alto, con el pelo peinado hacia atrás, trajes a medida, caminando como si todos los demás debieran apartarse de su camino. Cada vez que presentaba en la sala de juntas, se sentaba en el extremo más alejado con los brazos cruzados, hablando muy poco, pero con los ojos tan afilados como cuchillos. Me llamaba un afortunado don nadie. Y César del Valle, de 29 años, el nieto mayor, hijo de Carlos, era aún más descarado. Un notorio playboy de Nuevo León. Coches de lujo, relojes de 10 millones de pesos, mujeres que cambiaba como de ropa. Cada vez que aparecía en la finca, César se apoyaba en la pared con una sonrisa burlona. Oh, mira. El tipo que salvó su pequeña y cutre empresa está aquí de nuevo. Una tarde, después de una reunión de 3 horas con el tío Bernardo, Carlos me bloqueó el paso en el largo pasillo de mármol. Se paró justo delante de mí, con las manos en los bolsillos, la voz baja y afilada como una navaja. Javier, conoce tu lugar. Ni se te ocurra soñar con meterte en el Grupo del Valle. Lo que tienes ahora no es más que un pequeño éxito, insignificante en una corporación de $1.000 millones. César se paró junto a su padre, con una mueca de desprecio, añadiendo con su habitual tono agresivo, sí, solo estás jugando al nieto obediente para ganarte a mi abuelo. No creas que unos pocos proyectos exitosos significan que puedes sentarte en la misma mesa que mi familia. Sé exactamente lo que buscas, migajas de lástima y oportunidad de un anciano a punto de morir. El padre y el hijo se quedaron allí como si estuvieran marcando su territorio. Sus voces y sus ojos tratando de obligarme a inclinarme, a temerles, a retroceder. Los miré directamente, sin enfado, sin miedo. Simplemente asentí ligeramente y dije con calma, sí, entiendo lo que dicen. Luego pasé junto a ellos, ni rápido ni lento. Oí a César gruñir detrás de mí, ese bastardo. Pero no me di la vuelta. Hacía tiempo que estaba acostumbrado a la presión y los prejuicios. Reaccionar solo empeoraría las cosas. Elegí el silencio y seguí trabajando. Irónicamente, esa calma mía solo los frustraba más. Eran como hombres golpeando el aire. Cuanto más golpeaban, más agotados se sentían, mientras yo seguía avanzando, un paso firme a la vez en el camino que había elegido. Esa noche, me senté en mi antigua oficina, ahora recién renovada, mirando el monitor lleno de gráficos de crecimiento verdes. Sonreí para mis adentros. Podían odiarme. Podían despreciarme, pero no podían negar los resultados que yo aportaba. Y sabía que el tío Bernardo lo estaba observando todo. No había dicho una palabra, pero podía sentirlo. Estaba esperando a ver cómo manejaría las primeras corrientes subterráneas que la familia del Valle me había lanzado. Cerré los ojos y me susurré a mí mismo, esto es solo el principio. El tiempo pasó tan rápido que apenas me di cuenta. Apenas 8 meses después de la fusión, la división de software bajo mi dirección se había convertido en el departamento de más rápido crecimiento de todo el Grupo del Valle. El tío Bernardo confiaba cada vez más en mí. Me asignaba tareas más grandes y críticas, un sistema de gestión integral para 3 nuevos distritos urbanos en Texas, una plataforma de IA que pronosticaba los costes de construcción para un socio europeo, e incluso un sistema de blockchain para rastrear el origen de los materiales en toda la cadena de suministro. Cada vez que presentaba una nueva idea, él simplemente me miraba un momento, luego asentía y decía, corto pero firme, hazlo, hijo. Confío en ti. También me permitía asistir a todas las reuniones de la junta directiva de alto nivel, reuniones que antes estaban reservadas solo para Carlos, César y un puñado de accionistas principales. Me sentaba en la esquina de la larga y pulida mesa de conferencias, justo al lado del tío Bernardo, presentando cifras, proponiendo soluciones estratégicas y escuchando los planes futuros de toda la corporación. Cada vez, podía sentir claramente 2 corrientes de aire frío que venían del extremo opuesto de la mesa, la mirada afilada de Carlos y la sonrisa burlona de César. Ya no se molestaban en ocultar su descontento. Se notaba en sus caras, cada día más evidente. Casi todas las propuestas que hacía, Carlos las rechazaba sin dudarlo. Se sentaba allí con los brazos cruzados, la voz baja pero afilada como una cuchilla. No es viable, demasiado arriesgado. No necesitamos apostar por las ideas de un extraño. César era mucho más descarado.
A menudo me interrumpía a mitad de frase, mofándose y lanzando comentarios sarcásticos diseñados para humillarme delante de todo el equipo directivo. Supongo que Javier se cree un genio ahora. Oh, esta propuesta suena más a un juego de niños que a un plan para una corporación de $1.000 millones. La sala de conferencias se quedaba en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a defenderme. Entonces llegó la gran crisis. Un enorme proyecto en Florida se encontró con serios problemas. El subcontratista se retrasó y los costes aumentaron un 12%. César, el responsable de ese proyecto, inmediatamente me echó toda la culpa durante la reunión trimestral de liderazgo. Se levantó, señaló la diapositiva que estaba presentando, con la voz estridente de hostilidad. Todo es culpa del software de gestión de Javier, que no detectó los riesgos a tiempo. Si no hubiera interferido, el proyecto estaría terminado hace meses. La sala se volvió pesada como el plomo. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me levanté y lo refuté con calma punto por punto, presentando registros del sistema, correos electrónicos de alerta temprana, los mismos que César había ignorado. Pero nadie se atrevió a ponerse de mi lado. Temían a Carlos y a César. Temían perder sus puestos, temían represalias. Me quedé allí solo en esa vasta sala de juntas, engullido por una ola de aislamiento. Por un momento, pensé que me derrumbaría. Pero en esos sofocantes días de presión, encontré inesperadamente un ancla firme. Un ancla llamada Adriana. Después del acalorado enfrentamiento en el vestíbulo principal semanas antes, pensé que me despreciaría abiertamente. Pero gradualmente, me di cuenta de que a menudo aparecía en los lugares a los que yo iba, el pasillo que llevaba a las salas de reuniones, el jardín trasero de la finca, incluso el aparcamiento. Al principio, solo eran asentimientos secos, luego preguntas cortas. ¿Está estable el proyecto de Florida ahora? Oh, ¿has comido? Pareces agotado. Yo respondía brevemente, educadamente. Ella también, pero cada vez se quedaba un poco más, sus ojos un poco más suaves, la comisura de sus labios levantándose ligeramente, casi como una sonrisa. Me di cuenta de que me estaba observando en silencio, y se había dado cuenta de que no era el oportunista ávido de dinero que se aferraba a su abuelo que una vez imaginó. Una tarde, después de quedarme en la finca trabajando con el tío Bernardo hasta tarde, entré en un pasillo oscuro y vi a Adriana sentada en un banco de piedra en el jardín, sosteniendo una taza de zumo de frutas, mirando a la oscuridad. Tenía la intención de pasar de largo en silencio, pero me llamó, con su voz suave. Javier, ¿te sentarás conmigo un momento? Nos sentamos juntos bajo la cálida luz amarilla, en silencio durante 10 largos minutos. Entonces ella habló primero, con su voz suave pero clara. Te juzgué mal. Lo siento. Me volví para mirarla bajo la luz. Era impresionante. No fría como antes, sino con la belleza tranquila de alguien que finalmente se estaba abriendo, despojándose de su armadura. A partir de ese momento, nuestros encuentros accidentales se convirtieron en intencionados. Me esperaba en el garaje, dándome un café caliente cuando trabajaba hasta tarde. Le llevaba una hamburguesa cuando se saltaba el almuerzo después de interminables reuniones. Empezamos a hablar más sobre estrategia de trabajo y las heridas invisibles que ambos llevábamos. Ella compartió la presión de tener que demostrar siempre que no era solo la nieta mimada de la familia del Valle. Le conté sobre mi infancia sin amor, sobre el abuelo Lorenzo, sobre las noches en las que pensé que no me quedaban razones para seguir viviendo. Nunca dijimos las palabras gustar o amar. Pero ambos sabíamos que un sentimiento suave pero profundo estaba creciendo entre las dos personas más solitarias de esa enorme finca. Y ese sentimiento se convirtió en mi mayor fuente de fortaleza durante los días en que me acorralaban. Hasta que Carlos y César se enteraron. Una mañana, justo cuando entraba en mi oficina privada en la sede, la puerta se abrió de golpe. Carlos y César entraron sin llamar. César cerró la puerta de golpe, con la voz baja y furiosa. ¿Qué diablos pasa entre tú y Adriana? Carlos se acercó a mi cara, con la voz fría como el hielo. Esta es tu última advertencia. Termina con esto inmediatamente. Adriana, mi hija, es una del Valle. No eres digno. César se acercó más, señalándome con un dedo en la cara. ¿Crees que salir con mi hermana te dará un ascenso? Sigues soñando.
Me aseguraré de que te vayas de aquí en una semana si no te alejas. Me levanté y, por primera vez, no me quedé en silencio. Los miré directamente a los ojos, con mi voz baja pero inquebrantable. Adriana es una adulta. Tiene derecho a elegir a quien quiera, y yo también. No tengo miedo de perder mi trabajo, mi puesto, ni nada aquí, pero no permitiré que nadie insulte a la mujer que amo. El aire se congeló. César se abalanzó como para agarrarme del cuello, pero Carlos levantó una mano para detenerlo. Me miró durante un largo y tenso momento, luego se dio la vuelta y sacó a su hijo. La puerta se cerró de golpe de nuevo. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, pero extrañamente aliviado. Por primera vez, había defendido algo más grande que yo mismo. Y entonces el tío Bernardo se enteró de todo. 3 días después, durante una cena familiar en la finca, la primera cena a la que me habían invitado, el tío Bernardo se levantó sosteniendo una copa de vino, con su voz resonando en la gran sala. He observado durante mucho tiempo. Veo a un hombre que es honesto, resistente, que ama y protege a los demás con todo su corazón. Ese hombre no es mi hijo, ni mi nieto. Pero hoy declaro ante toda la familia y todo el equipo directivo, que Javier Larios es la única persona en el Grupo del Valle en quien confío completamente. Toda la mesa se quedó en silencio. El tío Bernardo se volvió hacia mí, sonriendo cálidamente. Y también eres el único al que permito llamarme abuelo, si lo deseas. El rostro de Carlos se puso pálido. César golpeó la mesa con la mano como para protestar, pero una mirada severa del tío Bernardo lo hizo volver a sentarse. Miré a Adriana. Me estaba mirando, con los ojos brillantes de emoción. Le sonreí. La tormenta seguía allí, arremolinándose a mi alrededor, pero ahora ya no luchaba solo. 3 meses después de la noche en que el tío Bernardo depositó públicamente su confianza en mí, todo cambió bruscamente. Su salud comenzó a deteriorarse a un ritmo alarmante. Al principio, solo era una tos seca, luego fatiga. Luego, ya no podía subir al segundo piso sin jadear. Su médico personal lo visitó y le diagnosticó un corazón debilitado agravado por la vejez. El tío Bernardo fue obligado a un descanso completo. Sin reuniones, sin firmar documentos, ni siquiera salir al jardín. Yacía en la gran cama del dormitorio principal, mirando el lago resplandeciente que una vez me había mostrado con orgullo. Lo visitaba casi todos los días. Me sentaba junto a su cama, le sostenía la mano y le contaba sobre nuevos proyectos, empleados que regresaban y cifras de crecimiento. Sonreía débilmente, con los ojos aún brillantes. Buen trabajo, hijo. Sigue así, y tendré la conciencia tranquila. Adriana permaneció a su lado día y noche. Dormía en el sofá de su habitación, le preparaba sopa, le daba medicinas y le cambiaba las toallas frías cuando tenía fiebre. Adelgazó visiblemente, con ojeras bajo los ojos, pero nunca dejó a su abuelo ni por un minuto. Y Carlos y César encontraron todas las excusas para evitarlo. Carlos estaba ocupado con reuniones de accionistas y César estaba en Europa firmando contratos. En las raras ocasiones en que aparecían, se quedaban en la puerta solo unos minutos, preguntaban un superficial ¿cómo está papá hoy?, y se iban antes de que el tío Bernardo pudiera siquiera responder. Vi el dolor en sus ojos. Dolor no por la enfermedad, sino por la cruel indiferencia de su propia carne y sangre. Un día, cuando Adriana y yo estábamos sentados junto a su cama, el tío Bernardo nos tomó de la mano a ambos. Su voz se ahogó. Estoy orgulloso de tener 2 nietos maravillosos como vosotros. Debéis vivir felices, amaros y protegeros mutuamente. ¿Entendido? Asentí en silencio, tratando de no dejar caer mis lágrimas. Adriana lo abrazó, sollozando, suplicándole que no la dejara. Pero la edad y la fragilidad no perdonan a nadie. Aproximadamente medio año después, el tío Bernardo falleció. El funeral fue el más solemne que había visto en Nuevo León. Miles de personas vinieron a presentar sus respetos, socios, políticos, empleados, la prensa. El ataúd yacía en el gran salón de la finca, cubierto de flores blancas. Permanecí junto a Adriana durante toda la ceremonia, sosteniendo su mano con fuerza. Carlos y César vestían trajes negros, inexpresivos, saludando a los invitados como si asistieran a una recepción formal. Ni una sola lágrima.
La tensión entre la familia del Valle y yo era densa como el alquitrán. La forma en que me miraban, como si quisieran devorarme vivo. Justo después del funeral, recibí una llamada del abogado personal del tío Bernardo. Era el señor Héctor López, que había trabajado con él durante 40 años. Javier, debe estar presente en la lectura del testamento mañana por la mañana, a las 9 de la mañana, en la sala de conferencias principal. Me quedé helado. ¿Por qué yo? ¿Por qué convocarían a un extraño? A la mañana siguiente, llegué a tiempo, vestido con un traje negro, con la cabeza latiendo de preguntas. Cuando abrí la puerta de la sala de conferencias, Carlos y César ya estaban allí, con los rostros oscurecidos por la furia. En el momento en que me vieron, se abalanzaron sobre mí como dos bestias salvajes. Carlos me señaló directamente a la cara. ¿Qué demonios haces aquí? Fuera. César rugió, tú, fraude. No tienes derecho a estar aquí. Antes de que pudiera decir una palabra, Adriana se adelantó, interponiéndose entre ellos y yo, con su voz fría pero resuelta. ¿Basta? Tiene todo el derecho a estar aquí. Nadie lo toca. Miró a su padre y a su hermano, con los ojos rojos pero inquebrantables. Carlos abrió la boca para gritar, pero el señor López lo interrumpió, con su tono severo. Caballeros, la presencia del señor Javier Larios aquí es completamente legal y solicitada explícitamente por el señor Bernardo del Valle. Por favor, siéntense. Los rostros de Carlos y César se enrojecieron de rabia. El señor López abrió el sobresellado y comenzó a leer el testamento con un tono uniforme, y toda la sala estalló. El 70% de mis bienes personales y la autoridad de control total del Grupo del Valle irán a parar a Javier Larios. El 20% a mi nieta, Adriana del Valle. El 5% a cada uno, a mi hijo Carlos del Valle y a mi nieto César del Valle. El 5% restante a la Fundación Benéfica Lorenzo Larios y Bernardo del Valle. Me quedé helado, incapaz de hablar. Carlos y César explotaron. Fraude. Manipulación de un moribundo. Carlos golpeó la mesa con tanta fuerza que una silla se volcó. Ese bastardo le lavó el cerebro. César arrojó una pesada silla de madera contra la pared. Falso. Este testamento es falso. Se abalanzaron sobre el escritorio del abogado, agarrando documentos, amenazando con demandas, amenazando con la cárcel. El señor López abrió tranquilamente su portátil y reprodujo el último vídeo grabado del tío Bernardo, filmado solo una semana antes de su fallecimiento. El tío Bernardo yacía en la cama, con la voz débil pero clara. Estoy plenamente consciente. Dejo lo que he construido al más merecedor, Javier Larios. Es el hombre más valiente. Como su abuelo, duro por fuera, de corazón cálido por dentro. Confío en que continuará lo que yo he empezado. El vídeo terminó. La sala se quedó en silencio. Carlos y César estaban acorralados. Se giraron para mirarme, con los ojos inyectados en sangre. Si no entregas la herencia, no vivirás para ver otro día. Luego salieron furiosos, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. Solo Adriana, el señor López y yo quedamos. Permanecí helado en medio de la habitación, con la mente en blanco. Adriana se acercó a mí, agarrando mi mano con fuerza, su voz temblorosa pero firme. El abuelo hizo esto por una razón. No hiciste nada malo. Te lo mereces. La miré, las lágrimas caían sin que me diera cuenta. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, el señor López me llamó, Javier, hay una cosa más. Me entregó un sobre grueso sellado con cera roja, en el escrito con la letra temblorosa del tío Bernardo, para Javier, mi hijo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Conduje a casa en un estado casi de trance. La modesta casa suburbana que el tío Bernardo había llamado una vez un lugar adecuado para que duermas se había convertido ahora en mi único refugio en el torbellino que estaba a punto de golpear. Me hundí en el sofá, dejé el sobre en la mesa de centro de cristal y lo miré durante mucho tiempo bajo el cálido resplandor de la lámpara. Tenía miedo, aterrorizado de que en el momento en que lo abriera, todo se volvería irreversible, y tendría que asumir la colosal responsabilidad que él había puesto sobre mí. Finalmente, lo abrí, con las manos aún temblando. Dentro había páginas densas de escritura a mano.
La letra del tío Bernardo de sus últimos días. Temblorosa por la edad y la enfermedad, pero aún legible, aún resuelta, exactamente como el hombre mismo había sido toda su vida. Leí cada línea, cada palabra, sentado inmóvil durante horas hasta que la noche cayó por completo y las luces de la calle fuera de la ventana parpadearon. Javier, si estás leyendo esto, me he ido. No estoy triste. Estoy en paz porque he encontrado un digno sucesor. Este regalo, el 70% del Grupo del Valle y todo lo demás que dejo atrás, no es caridad. No es simplemente un pago a tu abuelo, Lorenzo, que me salvó la vida en la jungla de Vietnam hace tantos años y nunca pidió nada a cambio. Lorenzo me enseñó que la bondad no necesita recompensa. Sin embargo, todavía deseo pagárselo pasándolo a su nieto, el que lleva el mismo corazón. Me lo has demostrado todo en estos últimos años. Eres honesto hasta el punto de la ingenuidad. Asumes la responsabilidad hasta que te rompe. Valoras a los demás incluso cuando no te dan nada a cambio. Trabajas no por dinero, sino para proteger a quienes confiaron en ti. Soportas la injusticia sin amargura. Amas sin llevar la cuenta. Esas cualidades, mis propios descendientes de sangre las perdieron hace mucho tiempo. Les dejo poco porque no son dignos de más. Ya tenían demasiado y nunca aprendieron su valor. Te lo dejo a ti porque confío en que lo usarás correctamente para proteger, para construir, para devolver al mundo como tu abuelo nos enseñó a ambos. No tienes que quedártelo todo si no lo deseas. Elige el camino que te traiga paz. No dejes que nadie, ni parientes de sangre ni la opinión pública, te obligue a abandonar tus valores. Eres Javier Larios, el nieto de Lorenzo y mi hijo. Estoy orgulloso de ti. Bernardo. Lo leí una y otra vez hasta que me supe cada palabra de memoria. Las lágrimas empaparon las páginas, gotearon sobre mis puños cerrados. Me di cuenta de que el legado que el tío Bernardo me dejó no era simplemente dinero o la empresa. Era fe absoluta. El último deseo de un padre que nunca había tenido de verdad. Caí de rodillas en el suelo y susurré entre lágrimas, prometo que lo protegeré todo hasta mi último aliento. Los días que siguieron fueron un infierno. Carlos y César no se quedaron de brazos cruzados. Lanzaron la campaña de difamación más viciosa imaginable. Los rumores se extendieron por la empresa como la pólvora. Javier le lavó el cerebro al anciano para robar la fortuna. Ese extraño estafó a un moribundo. Filtraron mentiras a la prensa. Artículos de tabloides brotaron como hongos. Fuentes internas me calumniaban de todas las formas posibles. Las acciones del Grupo del Valle cayeron un 12% en la primera semana. Se confabularon con unos pocos leales en la antigua junta, los compinches de Carlos, para presionar desde dentro. Correos electrónicos internos, reuniones secretas, intentos de destituirme antes de que pudiera siquiera instalarme en el sillón de presidente. Incluso contrataron investigadores privados para seguirme, filtraron fotos de Adriana y mías para difamarme como el heredero amante. En medio de la tormenta pública, permanecí inquietantemente tranquilo. No respondí a los medios. No discutí en las redes sociales. No perdí los estribos en las reuniones. Simplemente trabajé el doble, el triple. Me reuní con los equipos, tranquilicé a los empleados, impulsé los proyectos, mantuve la empresa funcionando sin problemas incluso mientras el mundo exterior rabiaba. Sabía que querían que estallara, que cayera en su trampa para poder demandar más, para que el público se volviera completamente en mi contra. Entonces llegó. Me demandaron impugnando el testamento. El caso fue a juicio 3 días después. Carlos y César contrataron a los tiburones legales más caros de Nuevo León, acusándome de abuso de ancianos, falsificación del testamento, explotación del afecto. Presentaron expertos psicólogos que afirmaban que el tío Bernardo tenía Alzheimer en etapa avanzada a pesar de su lucidez hasta el final. Testigos que dijeron que yo había estado a su lado la mayor parte del tiempo, como si cuidarlo fuera un delito. Me senté en el banquillo de los acusados, con la espalda recta, los ojos fijos en el juez. El abogado contrario leyó cargo tras cargo, presentó pruebas que pensaron que me enterrarían. Pero no me inmuté. Cuanto más escuchaba, más tranquilo me volvía. Querían verme derrumbarme. En cambio, vieron otra cosa. No me derrumbaría. Mis abogados,
que Bernardo había nombrado él mismo hacía mucho tiempo, presentaron pruebas metódica e irrefutablemente, el testamento original, escrito a mano y notariado ante múltiples testigos. El vídeo de Bernardo grabando voluntariamente sus deseos con médicos, abogados y enfermeras presentes. Registros médicos que probaban su plena capacidad mental hasta el último día. Mensajes, correos electrónicos, grabaciones, todo lo que demostraba que su decisión fue voluntaria, lúcida y meticulosamente razonada. El juicio duró 3 agotadores días. Cuando el mazo del juez cayó y la voz resonó, todas las reclamaciones del demandante carecen de base legal. El testamento es totalmente válido. Javier Larios es el heredero legal de Bernardo del Valle. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Carlos se puso blanco como el papel. César golpeó el banco con el puño, con los ojos inyectados en sangre, sin palabras. Habían perdido, por completo. Salí del juzgado bajo un brillante sol de otoño. Adriana me apretó la mano, sonriendo entre lágrimas. Los periodistas se arremolinaron, los flashes cegaban. Pero solo dije, llevaré adelante lo que el señor Bernardo construyó, exactamente como él deseaba. Asumí formalmente el control total de los bienes de Bernardo. El grupo del Valle era ahora mío. Llevaba su último deseo y mi voto silencioso de que protegería todo lo que me había confiado hasta mi último aliento. En mi primer día en el sillón de presidente, toda la sala de juntas cayó en un silencio tan denso que era sofocante. Cada par de ojos de la junta se fijó en mí, algunos abiertamente escépticos, otros esperando a verme fracasar, y algunos con un desprecio no disimulado. Solo tenía 34 años, había estado a punto de la quiebra total, y ahora estaba sentado en la silla que Carlos había ocupado durante 20 largos años. No di un largo discurso ni hice grandes promesas. Simplemente abrí mi portátil, proyecté la primera diapositiva en la gran pantalla y dije, con calma y firmeza, señoras y señores, a partir de hoy, haremos las cosas de otra manera. Tomé 3 decisiones en el acto: recortar el 18% de los inflados costes administrativos, invertir fuertemente en software de gestión de construcción inteligente y expandirnos a 3 nuevos estados de alto potencial. Nadie aplaudió. Nadie asintió con aprobación. Simplemente se miraron unos a otros, luego a mí, esperando que tropezara. Pero los resultados llegaron más rápido de lo que cualquier campaña de difamación podría extenderse. En el primer trimestre bajo mi liderazgo, los ingresos del grupo aumentaron un 22%. Los principales proyectos de Texas terminaron 2 meses antes de lo previsto con beneficios que superaron el 40%. El proyecto de IA en Europa consiguió un contrato a largo plazo de un cliente de primer nivel por el doble de la proyección original. Los números no mienten, y hablaron por mí. La junta comenzó a cambiar. Las miradas escépticas se convirtieron lentamente en respeto. Después de una reunión, un importante accionista que una vez había sido cercano a Carlos me apartó en el pasillo, con la voz embargada de emoción. Lo estás haciendo malditamente bien, Javier. Bernardo eligió al hombre adecuado. Yo solo sonreí. No necesitaba elogios vacíos. Solo necesitaba que vieran que no era un usurpador. Era el que realmente quería llevar la empresa más alto. Mi vínculo con Adriana se hizo más profundo que nunca. Después de largos y tensos días de reuniones y de enfrentarme a los persistentes susurros públicos sobre el extraño que tuvo suerte con una herencia, llegaba a casa y la encontraba esperándome con una cena sencilla. Solo pasta casera y una botella de vino tinto. Me rodeaba con sus brazos por detrás y susurraba, debes estar agotado hoy, ¿verdad? Ya no hablábamos mucho de pasados dolorosos. Hablábamos del futuro. La casa que construiríamos junto al lago. Los niños que crecerían rodeados de amor verdadero. Los viajes que haríamos solo para ver amaneceres juntos. Se convirtió en mi mayor ancla emocional después de todo lo que la familia me había hecho pasar. Y yo me convertí en el lugar seguro donde ella finalmente pudo curar las heridas que su propia familia le había dejado. Al ver los cambios positivos en la empresa, Carlos y César se dieron cuenta gradualmente del grave error que su codicia y envidia habían causado. Una tarde lluviosa, aparecieron en mi oficina sin anunciarse. Carlos entró primero, con el pelo mucho más canoso, los ojos hundidos por meses de noches sin dormir. César lo siguió, la vieja arrogancia de playboy engreído desaparecida, reemplazada por el agotamiento y el remordimiento genuino.
Se quedaron allí de pie sin sentarse, y Carlos habló con voz ronca. Javier, hemos venido a disculparnos. Me quedé en silencio y dejé que continuaran. César inclinó la cabeza, con la voz temblorosa. Nos equivocamos. Nos equivocamos de principio a fin. La codicia y los celos nos cegaron. Hicimos todo lo que pudimos para hacerte daño simplemente porque no podíamos aceptar que papá te eligiera a ti por encima de nosotros. Pero ahora hemos visto lo que has hecho. Lo estás haciendo 10 veces mejor de lo que nosotros podríamos. El grupo está creciendo cada día gracias a ti. Carlos continuó, con los ojos enrojecidos. No pedimos que nos devuelvas el poder. Solo pedimos volver para contribuir en la pequeña parte que podamos, para que todos podamos hacer crecer el grupo del Valle como nuestro padre quería. Los miré durante mucho tiempo y no vi más odio en sus ojos, solo una tardía comprensión y un sincero arrepentimiento. Me levanté, extendí mi mano. Bienvenidos de nuevo. Pero a partir de ahora, trabajamos para la empresa y para los deseos del tío Bernardo, no para el ego de nadie. Sus manos temblaron al estrechar la mía. A partir de ese día, la familia del Valle cambió de verdad. Carlos se hizo cargo de la división inmobiliaria tradicional con toda su experimentada pericia. A César se le dio el marketing internacional. Trabajó como un poseso para demostrar su valía. Nos reuníamos semanalmente, discutíamos ferozmente pero con justicia, y nos respetábamos mutuamente. Ya no había extraños ni miembros de la familia. Solo había familia, una familia conmigo al timón, guiándonos a todos hacia una nueva y prometedora era. Sin embargo, la vida todavía me tenía reservada una última prueba. Una hermosa mañana, mi asistente anunció visitantes sin cita. Mauricio y Marina Larios, mis padres biológicos, estaban en el vestíbulo de la empresa, vestidos pulcramente pero con ojos ansiosos, agarrando una gruesa carpeta de documentos. Me miraron, forzando sonrisas incómodas. Javier, hijo, ha pasado mucho tiempo. Los invité a mi oficina privada y cerré la puerta. Me hablaron de su empresa de materiales de construcción en quiebra, ahora al borde de la bancarrota debido a una mala gestión, una expansión imprudente y montañas de deudas. Me suplicaron que los salvara. Solo un préstamo a corto plazo, una fusión, cualquier cosa que pudiera hacer. Se justificaron, con las voces temblorosas. En aquel entonces, estábamos realmente desesperados. No teníamos otra opción. No queríamos arrastrarte a ese lío. Ahora nos arrepentimos mucho. Eres nuestro hijo. La sangre tira más que la tierra. Los estudié durante un buen rato, viendo cada arruga de preocupación, cada brillo calculador en sus ojos. Vi la misma falta de sinceridad y egoísmo que recordaba de años atrás. No se disculpaban por haberme echado a la lluvia esa noche. No se disculpaban por llamarme una desgracia. Estaban aquí solo porque ahora yo era el jefe del grupo del Valle. Porque había tenido éxito. Me levanté, con la voz tranquila pero más fría de lo que esperaba. Ustedes eligieron su camino hace mucho tiempo. Eligieron el dinero y la reputación por encima de su propio hijo. Ahora yo elijo el mío. Elijo a la verdadera familia que estuvo a mi lado cuando no tenía nada. Lo siento. No puedo ayudarles. Tartamudearon, suplicaron, lloraron, intentaron agarrarme las manos. Llamé a seguridad y les pedí que los acompañaran cortésmente a la salida. Cuando la puerta se cerró, me paré junto a la ventana y los vi salir del edificio desesperados. Con los hombros caídos, los pasos pesados. Ya no sentía dolor. Solo sentí un inmenso alivio, como si finalmente hubiera dejado una carga de rechazo que había llevado durante más de 30 años. A partir de ese día, corté todo contacto. Sin llamadas, sin mensajes, sin mirar atrás. Me volqué como nunca antes en el futuro, en el creciente grupo del Valle, en Adriana, la mujer que me eligió cuando todo el mundo me dio la espalda, y en la nueva vida que el tío Bernardo me había confiado vivir. Los años que siguieron se desarrollaron como un hermoso sueño que nunca me había atrevido a imaginar. Bajo mi liderazgo, el grupo del Valle entró verdaderamente en su edad de oro. Ya no nos limitamos solo a los bienes raíces y la infraestructura. Me expandí a la tecnología verde, la energía renovable y los proyectos de software impulsados por IA que apoyaban la construcción sostenible.
Las estrategias que implementé, centradas en las personas, en la innovación responsable, en devolver a la comunidad, impulsaron rápidamente al grupo a nuevas alturas. Los ingresos se duplicaron, los precios de las acciones alcanzaron máximos históricos, y el Grupo del Valle se convirtió en un símbolo de crecimiento sostenible en México. La prensa me llamó el sucesor perfecto. Yo solo sonreía. Sabía que todo se debía a que el tío Bernardo había tenido razón. Razón al depositar su confianza final en un chico que una vez había estado tan desesperado que no veía salida. Una tarde de primavera, bajo los cerezos en plena flor en el jardín de la mansión, Adriana y yo celebramos nuestra boda. Nada extravagante, ni miles de invitados, solo unas pocas docenas de las personas más cercanas a nosotros, mi antiguo equipo de los días en que mi pequeña empresa estaba al borde del colapso, un puñado de amigos de la universidad y mi nueva familia, Carlos y César, con sus esposas e hijos. Adriana llevaba un sencillo vestido blanco, con el pelo suelto y ondeante, tan hermosa que apenas pude pronunciar mis votos. Intercambiamos anillos frente a una gran fotografía del tío Bernardo en un pequeño altar junto a una del abuelo Lorenzo. En nuestra noche de bodas, acostados uno al lado del otro, Adriana susurró, una vez pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Luego llegaste tú y lo cambiaste todo. Le besé la frente. El tío Bernardo y tú me salvaron de la oscuridad. Nuestra vida familiar se llenó de una paz que nunca había conocido. Tuvimos 3 hijos, 2 niños y una niña. Crecieron rodeados de amor verdadero y abrazos nocturnos, y de los cuentos de hadas que les contaba con la voz cálida que el abuelo Lorenzo usó una vez conmigo. Les enseñé a pescar, a juzgar a las personas por sus corazones en lugar de por sus billeteras. Nunca oirían «eres una desgracia» o «mira al hijo de fulano». Solo sabían que sus padres los amaban sin condiciones. Lo mismo de lo que yo había carecido de niño, ahora se lo daba en abundancia. Una vez que todo estuvo sólido, una vez que el Grupo del Valle se convirtió en el líder indiscutible del mercado que nadie podía sacudir, establecí una fundación de becas llamada Lorenzo y Bernardo. La fundación apoyaba a estudiantes brillantes de entornos pobres, chicos con grandes sueños pero sin medios. Cada año seleccionábamos a cientos, otorgando becas completas e incluso trabajos después de la graduación. Entrevisté personalmente a muchos de ellos. Al mirarles a los ojos, vi a mi antiguo yo ahogado en deudas y desesperación. Les decía, no os rindáis. Incluso si todo el mundo os da la espalda, alguien todavía verá que sois valiosos. La fundación se convirtió rápidamente en la parte más importante del legado espiritual que quería dejar. No dinero, no rascacielos, sino vidas cambiadas, sueños a los que se les dio alas. Cada otoño, cuando las hojas se volvían doradas, Adriana, los niños y yo visitábamos las tumbas del abuelo Lorenzo y el tío Bernardo. Llevábamos lirios blancos, galletas de chocolate caseras hechas con la vieja receta del tío Bernardo, y nuevas historias sobre los primeros pasos de un niño pequeño, sobre un proyecto que acababa de tener éxito, sobre becas recién otorgadas. Mis hijos corrían y reían alrededor de las tumbas, llamándolos bisabuelo y abuelo, aunque nunca los habían conocido. Me paré ante las 2 lápidas, sosteniendo la mano de Adriana con fuerza. Siempre recordaba el viaje, desde el momento en que me senté helado entre montones de notificaciones de deuda. Desde la noche lluviosa en que mis propios padres me echaron. Desde los días en que estuve aplastado hasta que apenas podía respirar hasta el momento en que encontré una nueva fe en la amable sonrisa del tío Bernardo. Sabía en lo más profundo de mi ser que sin el amor incondicional del abuelo Lorenzo y la confianza inquebrantable del tío Bernardo, nunca estaría aquí hoy. Notas de Chairman of a $1 billion conglomerate, but as a man who knows how to love, how to cherish, how to give back. Esos recuerdos me recuerdan que nunca debo olvidar mis raíces, nunca abandonar la honestidad, sin importar cuán brutalmente me golpee la vida. Nunca olvidar el poder de la bondad, valores que protegeré sin importar el coste. Enseño esas lecciones a mis hijos todos los días. La familia no siempre son las personas que comparten tu sangre, les digo. La familia son las personas que ven tu valor cuando todo el mundo mira hacia otro lado. Las personas dispuestas a darte una oportunidad cuando no te queda nada. Y de pie ante las tumbas de los 2 hombres que me salvaron, me susurro a mí mismo y a las generaciones venideras, la bondad puede cambiar una vida entera, y yo soy la prueba más clara de ello. La brisa de otoño se movía suavemente por el cementerio, llevando el aroma de los lirios y las hojas caídas. Sonreí,
Apreté más fuerte la mano de Adriana y llevé a nuestros hijos a casa. La nueva vida había comenzado de verdad. Y sabía que en algún lugar, el abuelo Lorenzo y el tío Bernardo estaban sonriendo. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.